Hola queridos amigos, hoy arrancamos con una nueva temporada aquí en Revista Nuevo Tiempo. Hasta la semana pasada estábamos repasando las noticias más destacadas del 2022, pero a partir de hoy ya comenzamos de lleno con todo lo que está sucediendo en este 2023. Mi nombre es David Gervasoni y como siempre aquí me encuentro con mi compañera Melanie Sub. ¿Cómo estás, Melanie? ¿Todo bien? Todo bien, ¿y vos cómo andás? Bien, bien. Todo bien, bueno, ahora estás casado, ¿eh? Nuestro amigo David se nos casó, así que felicitaciones. Bueno, gracias. Volví señor. Volví señor, exactamente. Para arrancar Melanie. con todo este 2023, ¿eh? Y comenzamos esta temporada del 2023 con un programa cargado de novedades. Y en esta edición veremos cómo se moviliza la Iglesia Adventista en Chile para ayudar a los damnificados por los incendios ocurridos en el sur del país. Además, tendremos novedades de la Escuela Bíblica y un reportaje especial producido por la TV Nuevo Tiempo. Pero no más spoilers, ¿eh? Vamos a dejarlos con un adelanto oficial de lo que tendremos para esta edición. La Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo lanzó el primer material del 2023, la revista La Cura del Pecado. El pastor Rafael Rossi, presentador del programa Descifrando el Futuro, quien es el autor de esta nueva guía de estudios, nos trae todos los detalles. En Chile, la Iglesia Adventista organizó una colecta especial para ayudar a los damnificados por los incendios que están azotando el centro-sur del país. Dicha colecta ayudará a suplir las necesidades básicas de aquellos que han perdido todo. Comunicadores adventistas del sur de Asia, en representación de 14 países, se reunieron con el equipo de comunicación de la Iglesia Adventista Mundial en Manila, la capital de Filipinas, para discutir estrategias digitales y de comunicación. Además, en el programa de hoy les presentamos Dos Reinos, una producción periodística exclusiva de la TV Nuevo Tiempo que muestra la postura oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día sobre la relación entre la política y la religión. Todo esto y mucho más encontrarás en tu programa de las buenas noticias, que comienza ahora. Bienvenidos a Revista Nuevo Tiempo. Y arrancamos de lleno esta edición con una novedad de la Escuela Bíblica Nuevo Tiempo. Aquí en mis manos tengo el primer lanzamiento de este 2023, la revista Esperanza, la cura del pecado. David. Qué lindo, Melanie. Con esta guía de estudios de la Biblia podrás conocer más acerca de las profecías bíblicas, el origen del mal y el plan de Dios para solucionar todos los problemas que el pecado causó. Para tener más detalles de este nuevo material, Revista NT conversó con el autor, el pastor Rafael Rossi, quien se refirió de la siguiente manera. En ese guía de estudios, nosotros tenemos una relación entre las profecías de Daniel y Apocalipsis. Son los dos grandes libros proféticos de la Biblia. Y una cosa interesante es que para comprender Apocalipsis es necesario Daniel. Y para comprender Daniel es necesario comprender Apocalipsis. Entonces, en ese guía de estudios hay una relación. Nosotros vamos a estudiar Daniel y Apocalipsis juntos, o sea, un texto de Daniel, un texto de Apocalipsis, un texto de Apocalipsis, un texto de Daniel, para que haga una complementación junto con los textos y también la explicación. Nosotros tenemos así, como yo presento el programa Descifrando el Futuro, que es un programa que habla de profecías, la idea fue crear un estudio bíblico que tiene que ver con profecías, que son los temas que yo presento en el programa Descifrando el Futuro, para que las personas puedan conocer de las profecías. Hay mucha duda cuando el tema es profecías. Las personas quieren saber qué va a pasar en el futuro, qué está pasando en el mundo, eso tiene alguna cosa en la Biblia, Dios habló alguna cosa de las guerras, de los problemas, de las turbulencias que tenemos en la vida. O sea, cuando nosotros vamos para la Biblia, nosotros vamos a entender mejor que Dios ya anticipó para nosotros todo el futuro. Usted sabe que en Nuevo Tiempo todo no tiene que pagar, porque tenemos los ángeles de esperanza que son parte de la predicación del Evangelio y que también nos dan la oportunidad de ofrecerte gratuitamente ese material. Entonces tú puedes ser un alumno de la escuela bíblica porque tenemos en el Nuevo Tiempo la mejor y más grande escuela bíblica del mundo. Para ser alumno no es difícil, es solo llenar un pequeño registro para recibir un enlace para que pueda descargar el estudio y tenerlo a su disposición para comprender Daniel y Apocalipsis y en realidad comprender el amor de Dios y saber que Dios está en el control de toda la historia.
No te pierdas la oportunidad de ser parte de la escuela bíblica más grande de Sudamérica. Y amigos, ahora cambiamos de tema para hablar de un asunto un poco delicado, David. Y entre las tragedias que han enlutado al mundo en los últimos días, lamentablemente tenemos que hablar de los incendios en la zona centro-sur de Chile, que se han cobrado la vida de 24 personas y que han generado cuantiosos daños materiales. Así es. Sin embargo, y a pesar de esta triste situación, siempre hay personas dispuestas a ayudar al que más lo necesita, David. Es por eso que la Iglesia Adventista en Chile está organizando una colecta especial para suplir las necesidades de los más afectados. Apreciados hermanos de iglesia, estamos visitando junto al pastor Aldo la localidad de Santa Juana y hoy nos encontramos aquí emplazados en uno de los lugares que fue afectado por este incendio. Atrás de nosotros se encuentra lo que fue el hogar de una de nuestras hermanas. En esta visita ya llevamos pesquisados al menos 5 familias que han perdido sus viviendas producto de este incendio. Queremos invitar a toda la iglesia en Chile este sábado 11 de febrero para una gran ofrenda voluntaria con el objetivo de poder atender las necesidades de nuestros hermanos involucrados en estos incendios damnificados de la zona centro-sur de Chile. Esperamos tu colaboración, que el Señor te bendiga. Y a pesar de esta triste situación, además del Estado y del apoyo internacional, hay organizaciones y personas que trabajan a contrarreloj para asistir a los más afectados. Dentro de esas organizaciones y voluntarios está la Agencia Humanitaria Adventista ADRA, que como siempre está lista para responder en situaciones de emergencias. Y para hablar más al respecto, estamos en contacto con Sadrach Vázquez, coordinador nacional de gestión de riesgo y desastre de ADRA Chile. Sadrach, muchas gracias por este momento para la revista Nuevo Tiempo. ¿Cómo está? Muy bien, un saludo a todos y gracias por este espacio. Sadrach, ¿cuál es la situación que ADRA está enfrentando en estos momentos? Veo que usted está ahora en la ruta ya de alguna manera con el equipo de ADRA para continuar con la asistencia. ¿Cuál es la situación en estos momentos? Bueno, como se han visto en los medios de comunicación, estamos pasando como país una situación muy adversa. En el sector norte con la lluvia altiplánica y en el centro sur con los incendios forestales que han causado numerosos daños a infraestructura crítica, a los medios de vida de las personas y pérdidas de innumerables viviendas, por la cual se está generando una crisis muy compleja para poder suplir las necesidades de las familias damnificadas en este momento en Chile. Sabemos que ADRA trabaja permanentemente con el Estado. Esta semana, justamente, la Agencia Humanitaria Adventista mantuvo un encuentro con representantes del gobierno chileno. ¿Cómo es que se coordina este trabajo? Porque además de ADRA, hay otras organizaciones también ayudando a los voluntarios, a los afectados, perdón. Claro. Bueno, primero entender que ADRA no solamente responde a una emergencia, sino que es parte de la gestión del riesgo de desastre, que son un ciclo permanente. Identificar vulnerabilidades, trabajar con la comunidad y cuando ocurren desastres como estos, trabajar directamente con ellas. Ojalá empoderándolas, preparándolas para que los daños sean mínimos. Pero en este caso, la respuesta tiene una etapa y en cada etapa es primera respuesta, primeras necesidades de las personas para poder cubrirlas, después viene lo que es la recuperación, reconstrucción y después el desarrollo para que la familia vuelva a la normalidad. En cada una de estas etapas, ADRA tiene incidencia. Y en cada una de esas incidencias hay una mesa de trabajo técnica, ya junto con el gobierno y otras organizaciones que se especializan en una o varias de estas etapas. Es por ello que en primera instancia ADRA pudo responder con un equipo de un despliegue inmediato, que fue a ayudar a evaluar los daños y necesidades, y fortalecer también los mecanismos de respuesta de las comunidades, algunas muy pequeñas, con muy poco personal, que no daba abasto para poder responder a la crisis que estaban enfrentando, y ADRA pudo aportar para poder desarrollar algunas gestiones estratégicas importantes, como es la logística, para garantizar que los suministros lleguen de forma oportuna a las familias que lo necesitan. Como segunda medida es articular redes de apoyo para poder canalizar grandes volúmenes de alimentos, de kit de higiene, de saneamiento, batería de cocina. La tercera es movilizar a nuestros jóvenes voluntarios con manos dispuestas a poder colaborar y llegar a esas comunidades. Entonces, y la última vendría siendo, no la última, pero sí lo que es recuperar, ¿cierto?, las viviendas, ya, y posteriormente el desarrollo de esta en el sistema de abastecimiento de agua, sistema sanitario, y después vendrán proyectos de desarrollo para que la gente recupere sus trabajos perdidos, ¿cierto?, y sus bienes.
Sadrach, esta ayuda que ADRA brinda no es algo improvisado. Sabemos que ADRA se prepara para estos momentos, ¿verdad? Sí, ADRA a nivel sudamericano mantiene una red activa de monitores, ¿cierto?, en cada país que se dedican a poder desarrollar esta articulación en forma previsoria, articulando con los gobiernos, con otras instituciones y formando redes. Eso permite que cuando ocurre una tragedia como esta, solamente ponemos en marcha los planes de articulación, y que es un mecanismo estandarizado que todo ADRA en cada país maneja. Y eso nos permite tener un mismo idioma y mismo lenguaje cuando tenemos que articular con otras agencias humanitarias o como los gobiernos, ¿cierto?, de las cuales confían en los procesos, y permite que también ADRA se pueda convertir en un consultor o asesor en materia de gestión humanitaria. Por último, Sadrach, ¿qué es lo que más necesitan en estos momentos para asistir a los afectados? Siempre cuando ocurren estas tragedias existen iniciativas naturales, que es poder ayudar a las personas que están afectadas, pero no siempre llegan los materiales que se requieren. Hay que pensar que en este contexto de un incendio, a diferente de otro tipo de desastre, la gente pierde todos sus bienes, incluyendo su ropa, sus artículos personales y documentación. Por lo tanto, ejemplo, no basta solamente con alimentos, sino que tenemos que tener las condiciones de preparar esos alimentos. ADRA colabora con la unidad móvil, que es una lavandería y también una cocina móvil que permite entregar de 1.000 a 1.800 raciones por día de alimentos. Pero cuando llegan los alimentos a las familias necesitan recuperar también su rol y también los insumos necesarios para poder preparar sus propios alimentos. Eso nos demuestra de que la ayuda no siempre es llevar, por ejemplo, ropa o artículos, sino que es contactarse con la institución humanitaria para poder identificar efectivamente cuáles son los requerimientos esenciales que se necesitan cubrir para recuperar prontamente las necesidades, ¿cierto?, de la familia. Sadrach, muchísimas gracias por este momento para Revista Nuevo Tiempo y gracias también por el trabajo que están haciendo. Fue un placer. Gracias por el espacio y visite las redes sociales, porque ahí tenemos información fehaciente de lo que necesitamos. Un abrazo, un saludo a todos. Un abrazo muy grande. Y nosotros sabemos que ADRA siempre está presente en lugares donde ocurren tragedias, Melanie. En este caso y esta semana ya es de público conocimiento lo que pasó en Turquía y en Siria con este terremoto que lamentablemente dejó más de 20.000 muertos. Y ADRA presente allí, Melanie. Así es, y tenemos información, ¿verdad?, de ADRA, cómo ADRA está trabajando en esta región, ¿verdad, David? Tenemos aquí fotos, estamos viendo en este momento. Vamos a ver allí en la pantalla cómo los voluntarios de ADRA están trabajando en la zona de desastre, preparando algunas escuelas para recibir a personas que se han quedado sin hogar, por supuesto, por esta tragedia que se llevó miles y miles de vidas, pero también están trabajando allí en la zona de desastre para asistir a los que son rescatados. Y un agravante, Melanie, lamentablemente, es el frío. Para esta semana, para estos días, en realidad, según lo que publicaba ADRA en su portal oficial, se esperan temperaturas cerca de los 0 grados. Esto dificulta mucho el trabajo de los voluntarios, pero a pesar de eso, ADRA está trabajando para asistir tanto a los que están en ese lugar de destrucción como a las personas que han abandonado, tienen que abandonar su hogar porque está en riesgo de derrumbes, por eso que están trabajando con colegios e instituciones adventistas que están dispuestas a recibir a esas personas. Y Melanie, hay cómo ayudar, hay cómo colaborar con ellos pese a que sea un lugar tan distante, ¿no? Allí va a aparecer el sitio oficial de ADRA Internacional para que todos puedan colaborar. Y hay esperanza, porque a pesar de que los días pasan, vemos noticias todos los días que siguen encontrando personas vivas, gracias a Dios, así que realmente es esperanzador. Sí, ¿no? Las imágenes como en el mundo, ¿no? De chicos, de niños, hasta de animalitos inclusive que son rescatados en medio de los escombros, y además del apoyo financiero, tenemos que orar mucho para que esas personas puedan realmente ser rescatadas y por supuesto que Dios use a los voluntarios de ADRA Internacional. Así es. Muy bien, amigos, y antes de continuar con las buenas noticias de esta semana, nos vamos a ir a una breve pausa, pero no se vayan, que al regresar tenemos una producción especial de Nuevo Tiempo para compartirles. Ya volvemos. ¿Recuerdas qué querías ser de mayor? Un gran explorador, astronauta, ser parte de una orquesta o tal vez ser un superhéroe. Quizás la vida ha pasado y con el tiempo tus sueños se han visto asfixiados por las necesidades de la rutina. Pero la buena noticia es que los sueños no tienen fecha de caducidad.
Mientras hay vida, hay tiempo para soñar. Seguro que a tu alrededor pasan cosas que no logras entender, ¿no es así? Muchas veces no tenemos idea de lo que Dios está haciendo, pero es justamente en esos momentos en donde debemos recordar que Dios reina. Encomienda a Jehová tu camino y espera en Él, y Él hará. El universo es el retrato de un creador minucioso que imprimió significado en cada detalle. Basta observar la ligereza de cada trazo, la coordinación de colores y texturas. Todas las incontables criaturas que componen el cosmos cuentan con algo particular. Nada es igual. Sin embargo, todo está en perfecta armonía. Hasta el ser más simple contribuyó con un resultado extraordinario. Pero una especie recibió atención especial, el toque literal del autor en sus orígenes. Sus manos contornan un proyecto a su imagen y semejanza. Enseguida, un soplo vital fue el toque final. Dicen que las enfermedades emocionales son el mal del siglo. Parece que todas las personas alrededor están sintiéndose solitarias. ¿Cómo gerenciar todas las emociones, lidiar con las inseguridades y preservar la mente? Y estamos de vuelta en Revista Nuevo Tiempo. Política y religión son dos temas que generan discusión. Y en tiempos de conflictos sociales o electorales hay quienes sostienen que la religión y la política deberían ir por caminos separados. Otros defienden con fervor tanto su fe como sus ideologías políticas, Melanie. Claro, David, ante este contexto es importante saber cuál es la postura de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Será que la Iglesia condena toda actividad política? ¿Apoya la Iglesia a un candidato en un eventual proceso electoral? ¿Puede quizá un líder de iglesia participar en campañas políticas o se puede hablar de ideologías partidarias en un púlpito de un templo? Revista NT presenta Dos Reinos, una producción periodística exclusiva de la TV Nuevo Tiempo sobre la postura oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día sobre la relación entre la política y religión. Religión y política. Hay personas que creen que esos temas no se discuten. Políticos no llegan a un acuerdo. Algunos piden la bendición de Dios. God bless the USA. Otros buscan la separación completa de estos asuntos. I believe in an America that is officially neither Catholic, Protestant, nor Jewish. Religiosos también encontraron en la política una búsqueda de sus derechos. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. Naciones fueron construidas con base en la fe. Muchas banderas muestran con imágenes de símbolos religiosos esa influencia hasta el día de hoy. En tiempos de una polarización muy acentuada, hay quienes eligen pelear por estos asuntos. La fe inevitablemente queda en el centro del debate. La cultura popular nos dice que política y religión no se discuten. Sin embargo, quienes siguen las noticias saben que eso es casi inevitable y se torna cada vez más difícil. Por eso surgen muchos cuestionamientos. ¿Una institución religiosa debe involucrarse con la política? ¿Qué tipo de relaciones debe establecer con los gobiernos? ¿Los líderes religiosos y los miembros pueden apoyar candidatos? ¿El espacio de la iglesia es un ambiente adecuado para manifestaciones partidarias? ¿Es posible establecer relaciones con ideologías de derecha o de izquierda? Usted que acompaña la programación de la TV Nuevo Tiempo sabe que la institución pertenece a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por eso, en este documental vamos a buscar respuestas para esas preguntas, basándonos en la postura de la denominación. Yo, Juan Cerón, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la nación argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demandan.
You know, I'm absolutely convinced that no matter who's elected, America is not going to be saved unless we have a moral and spiritual revival. El pueblo paraguayo, por medio de sus legítimos representantes reunidos en Convención Nacional Constituyente, invocando a Dios, reconociendo la dignidad humana con el fin de asegurar la libertad, la igualdad y la justicia. Exactly as Her Majesty would have wished, by saying the words, "God save the King." La política es como una nube. Tú la miras y tiene una forma. Miras de nuevo y ya cambió. Aunque no es nueva, esta frase ayuda a entender lo inconstante que es la política y sirve para alertarnos sobre algo que involucra todos los aspectos de nuestra sociedad. Para entender mejor esta cuestión, vamos al inicio. El concepto de política viene del griego antiguo politeia, que se refería a todos los procedimientos relacionados con la polis. A su vez, polis era el centro administrativo y religioso de una ciudad. Así, de forma simplificada, el término se refiere a la organización y administración de las ciudades, naciones o estados. La política es necesaria para organizar una comunidad. Influencia en la comida que compramos, en el tipo de educación que tenemos, en el acceso al servicio de salud, en la cultura presente en la sociedad, en las relaciones que tenemos con conocidos y desconocidos, y en la libertad de cada ciudadano. Es la política la que genera en sí el caos y el orden, las necesidades y los recursos, y también es por ella que son garantizados nuestros derechos, como consumidores, trabajadores y ciudadanos. Como dijo Aristóteles, el ser humano es un animal político. Política es una palabra que tiene muchos sentidos y a lo largo de la historia fue tratada de diferentes maneras. Normalmente, el origen de la palabra se la asocia a la Grecia antigua, porque en función de la Grecia antigua, de las polis, las ciudades-estado griegas, que era un espacio donde se tomaban las decisiones colectivas que se referían a la manera en cómo las personas debían convivir, sobre la distribución de recursos, las decisiones referentes a guerras. Entonces, las personas deberían participar de los destinos de las polis. Y el ejemplo claro de eso fue la ciudad-estado de Atenas. La necesidad de definición de reglas, de leyes, de normas, referentes a la necesidad de convivencia. De otra forma, la vida en sociedad sería un caos. Pero la política está dentro de la iglesia también. ¿Será que debería estar? ¿Cómo esto es visto dentro de la iglesia adventista del séptimo día? El Evangelio tiene una fuerza descomunal. Es un poder descomunal. La visión de Cristo sobre política no es de involucramiento. Jesús dijo, como mencioné, que su reino no es de este mundo, solo que Él tenía algunas posiciones políticas, pero no en el sentido de interferir en la política, sino en el sentido de implantar en el principio del amor del Evangelio, de tal manera que eso viene a subvertir la propia política, cambiar la política del mundo. La iglesia adventista no es apolítica. La iglesia es apartidista, pero volveremos a hablar sobre esa cuestión en breve. Antes, es necesario saber que la iglesia es parte de la sociedad y tiene deberes y derechos que son regulados por la legislación. El simple hecho de estar mirando este documental ya nos da algunas respuestas. La actuación humanitaria de la iglesia de ayudar al prójimo también se relaciona con el poder público. La Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales es una organización privada sin fines de lucro y certificada como organización de la sociedad civil de interés público. De esta forma, de acuerdo con la ley, la actuación de ADRA es facilitada en conjunto con el gobierno y también con municipalidades o alcaldías, además de permitir que las donaciones hechas por empresas privadas para ayuda humanitaria puedan ser eximidas de impuestos. El propio acceso para prestar socorro en situaciones de emergencias es canalizado por el poder público,
así como el funcionamiento de muchos proyectos de desenvolvimiento. Cada uno de los 130 países donde ADRA está presente tiene su propia legislación para la acción de agencias humanitarias. Nosotros, para poder servir, necesitamos recibir. Entonces, nuestro desafío es conseguir patrocinadores, conseguir incentivos financieros, recursos públicos y privados, donaciones, para que los proyectos que ayudan a tantos puedan continuar. Nuestro desafío es la continuidad de los proyectos que tenemos. Relaciones con gobiernos en todo el mundo son importantes para conquistar y asegurar la propia existencia de la Iglesia a través de la libertad religiosa. La libertad religiosa está en el fundamento de la Iglesia Adventista, desde sus principios. Porque, primero, la libertad está fundamentado en la Biblia. Cuando Dios crea el ser humano, lo crea con la libertad para tomar sus propias decisiones. Ese es un fundamento básico de nuestra creencia como iglesia. Aunque nosotros creemos en la libertad religiosa, no solo para nosotros. Creemos que todos tienen que tener esa libertad, tanto de creer como de no creer. Existen gobiernos autoritarios en donde la libertad religiosa no está garantizada. Son naciones que imponen una religión o la lealtad absoluta al Estado. En contextos como ese, las personas siguen esa creencia por miedo u obligación y no por elección, o simplemente sin el fervor que les gustaría. Otras religiones son prohibidas o vistas con desconfianza. De cualquier forma, no hay libertad de conciencia. Todas esas necesidades de interacción con el poder público en diferentes esferas y diferentes regímenes de gobierno reforzaron en el liderazgo de la Iglesia Adventista la necesidad de tomar una posición oficial sobre el asunto. La División Sudamericana de la Iglesia publicó un documento que declara sobre los principios que guían a la Iglesia en todo el mundo. Y es importante destacar que no fue algo hecho en este momento. El documento sudamericano es del año 2017, pero basado en otro del año 2002, hecho por la Asociación General de la Iglesia que abarca a los adventistas de todo el mundo. El documento tiene el propósito de establecer una directriz para el miembro de la Iglesia y dar información a aquellos que no son miembros de la Iglesia. Ese es el propósito del documento. Imagina que delante de tantas religiones y tantas creencias, tantos caminos que tenemos en la sociedad, como iglesia tenemos que tener un documento para presentar un direccionamiento al respecto de lo que la iglesia piensa, cómo la iglesia ve el tema de la relación iglesia-política. El primero de los principios presentados es el de la separación de iglesia-estado, de forma que a pesar de esas relaciones, cada entidad cumpla su función sin interferir en las actividades de otras. El papel de la iglesia es uno y el papel del Estado es otro. La iglesia trabaja en una relación vertical con Dios. Esa es nuestra creencia, la relación de fe, esperanza, de evangelio, de buenas nuevas. El Estado trabaja para atender demandas locales de la sociedad, como salud, seguridad, saneamiento, necesidades familiares y otros diversos temas. Entonces, cada uno cumple su papel y es por eso que la iglesia hace una distinción clara del papel de la iglesia y del Estado. La iglesia tiene otro papel y el papel del cristiano no es el de ejercer esa influencia política dentro de la iglesia y hacer prevalecer su visión respecto de lo que es mejor en la sociedad. Porque nosotros no sabemos el futuro con relación a muchas decisiones políticas que tomamos. Y a veces una decisión que tomamos ahora, que consideramos la más interesante, puede mostrarse problemática después. Por eso la iglesia no puede comprometerse con ciertas visiones o con ciertas tendencias políticas, porque dependiendo del rumbo que eso tome en el futuro inmediato o de mediano plazo, la iglesia estará comprometida y ella sería cómplice de aquello que sucedió por causa de una posición oficial al respecto. La historia muestra que gobiernos y religiones siempre estuvieron muy cerca, con una fuerte tendencia a imponer creencias y persecuciones, independiente si era cristianismo, islamismo, budismo o cualquier otra fe. Y fue justamente dentro de la propia iglesia cristiana que surgió la iniciativa de separación entre la fe y el poder público, a partir de la Reforma Protestante, que tuvo como momento clave la acción de Martín Lutero en la ciudad alemana Wittenberg.
A partir de las ideas del movimiento hubo una comprensión de que las autoridades civiles como monarcas no debían interferir en la fe de los individuos. Es donde comienza la idea, que es la base del concepto de la libertad religiosa. En el ámbito político, ese concepto de separación de las dos esferas pasó a ser cada vez más aceptado y considerado como necesario, junto a otros movimientos históricos. El resultado fue la implantación de la democracia. Es justamente a partir de la Reforma que surgen otras religiones, las protestantes, de la Reforma y posteriormente las evangélicas, y también la Iglesia Adventista del Séptimo Día oficializada en 1863. Helena de White, una de las fundadoras de la Iglesia Adventista, escribió que la unión de la Iglesia y el Estado, no importa cuán débil sea, aunque parezca aproximar el mundo a la Iglesia, en realidad solo lleva a la Iglesia más cerca del mundo. La Iglesia Adventista surgió en el medio de una gran tensión política y social en el siglo XIX en los Estados Unidos. Así, la Iglesia fue organizada en mayo de 1863. Sin embargo, en aquella época ellos estaban en medio de una guerra civil muy mortal y ellos tuvieron que abordar ese asunto político. Y en su tercera Asamblea Mundial, la Iglesia tuvo que considerar su posición política. Y en mayo de 1865, en esta reunión mundial, la Iglesia no era muy numerosa todavía, era pequeña, pero los representantes, los líderes de la Iglesia, acabaron discutiendo ese asunto de la política y hablaban, por ejemplo, con respecto al voto, si deberíamos votar o no. En aquel tiempo había un poco más de distanciamiento de la política, más de lo que vemos hoy. Y ellos llegaron a la conclusión de que sí, que deberíamos votar. El voto es apropiado, es parte de la democracia. Y la Iglesia acabó votando 4 puntos. Uno de ellos es la legitimidad del gobierno, reconociendo que los gobiernos son legítimos. Y el otro punto fue respecto de la separación entre Iglesia y Estado. Un tercer punto fue la posición apartidista de la Iglesia. Y la Iglesia también siempre tuvo una postura sobre la violencia. La Iglesia tiene una posición de no combate durante guerras y ellos estaban en el medio de una guerra. Entonces, ya en aquella época, la Iglesia se posicionó como no participante de la guerra para matar, aunque sí para promover la vida. La firme defensa de la separación entre la Iglesia y el Estado es una postura política. Por todo ese contexto, podemos decir que la Iglesia no es apolítica. Pero lo más importante de este principio es que la Iglesia debe ser apartidista. Más allá del respeto a las autoridades constituidas, la Iglesia Adventista cree en una postura que no involucra relación o cualquier tipo de compromisos con partidos políticos. Por eso también no envía recursos para actividades de esa naturaleza. Podemos decir que la Iglesia es apartidista, porque si nosotros confundimos el tema de la religión, de la Iglesia, con las cuestiones de la política, nosotros podemos perjudicar el trabajo que es el propósito fundamental de la Iglesia, que es la proclamación del Evangelio, que es el llevar la esperanza para las personas. Si nosotros mezclamos el tema de política con la Iglesia, con religión, podemos crear una confusión y algunos pueden de alguna manera confundir cuál es la propuesta de la Iglesia en realidad. ¿Qué es llevar el Evangelio de esperanza o presentar candidatos o partidos políticos? Entonces la Iglesia tiene muy claro su papel y por eso no apoya a candidatos, no apoya a partidos. Tiene un propósito de evangelización, de proclamación del Evangelio. La misión de la Iglesia es una misión más amplia. La misión de la Iglesia ve al mundo como un todo. El Evangelio también es un poder. Así como la política está relacionado con el poder, pero el Evangelio es un poder para todos. Es para aproximar a las personas, es para unir a las personas, es para unir la tierra y el cielo. Por lo tanto, nuestra visión es una visión de unidad de toda la humanidad. Religión es para unir. En el propio origen de la palabra religión, ya vemos ese sentido de unir, mientras que la política tiene un poco ese lado de separación, o al menos en la palabra partido, que es una parte.
Entonces, es por eso que la Iglesia se preocupa mucho con ese aspecto. Tiene un mensaje que trasciende la política, que va más allá. Un peligro que reside en el partidismo es asumir que determinada ideología presenta soluciones definitivas y completas, ignorando problemas causados por ese ideal. Varios regímenes y partidos crean versiones propias sobre la historia y el contexto presente, y también usan lenguaje religioso con el propósito de alcanzar un papel central en la vida de las personas. Ideologías políticas son idólatras. El disfraz que las visten las dejan atractivas, pero poco se sabe hasta dónde esas ideas pueden llevar a las personas. Es difícil discernir momentos actuales. Es el futuro el que revela mejor lo que de hecho sucedió en el pasado. El nazismo, por ejemplo, en la época que sucedió, parecía una búsqueda de valores que creó identificación con un gran grupo, inclusive cristianos. Solo después se supo lo que el régimen nazista realmente representó. Lo mismo sucedió con aquellos que embarcaron en la ideología que formó la Unión Soviética y que no imaginaban lo que ese régimen sería en cuestión de censura, persecución y ausencia de libertad. Esas ideologías, como varias otras, fueron idolatradas como sus personajes políticos. Es importante hacer una evaluación para que eso no pase un límite, que es un límite que lleva a una idolatría, que involucra aceptación de la figura del político, respecto de todos sus errores, de todas sus fallas, de todos los errores que él pueda cometer en el futuro también. Porque una vez que se idolatra, los errores o las fallas, los defectos de aquella figura, ellos pasan a ser desconsiderados. Las personas tienden a mirar solo el lado positivo, pero es importante, racionalmente, que el cristiano haga una evaluación considerando aspectos positivos y negativos. Cuando solo se considera el aspecto positivo y se tapa los oídos para aspectos negativos o para la historia o trayectoria de esa persona, eso puede representar una idolatría también. Entonces es muy importante tener cuidado en el análisis que hacemos. Las decisiones son legítimas, necesitan ser tomadas. Nosotros vivimos en un gobierno republicano, presidencialista, democrático. Tenemos que cumplir nuestro papel, pero tenemos que tomar mucho cuidado y hacer evaluaciones ponderadas considerando lo positivo y lo negativo. Los partidos políticos a veces asumen un carácter religioso. Ellos tienen sus líderes, ellos tienen sus rituales, ellos tienen algunos lugares de peregrinación. Existen algunos estudios relacionados con eso, especialmente las ideologías totalitarias. Ellas exigen un cierto fervor, una cierta idolatría de sus seguidores. Y para nosotros eso no funciona. La Biblia se posiciona muy claramente. Debes amar únicamente a Dios. Debes amar únicamente a Dios con toda tu fuerza, con todo tu intelecto, con todo tu corazón. Eso es muy claro. Y si nosotros colocamos esa energía, nuestra vida, a un partido y ese partido o ideología política ocupe el centro de tu vida, entonces eso es idolatría y es totalmente aquello que la Biblia está en contra. Por todos esos motivos es que la Iglesia Adventista tiene la definición de no apoyar ningún candidato o partido. Para eso no cede espacios institucionales como templos y sedes administrativas. No permite el uso del nombre de la Iglesia en la candidatura y no financia campañas. Eso no quiere decir que los miembros deben rechazar los compromisos civiles. Por el contrario, se entiende de que todos, como ciudadanos, poseen responsabilidad con relación a la comunidad. Se reconoce, por ejemplo, la importancia de ejercer el derecho al voto, conquistado por la sociedad. Y otro derecho de cualquier ciudadano es el de ser parte del poder público. Entonces, a pesar de no apoyar institucionalmente candidaturas, la Iglesia tampoco se opone a ellas, inclusive cuando son los propios miembros adventistas. Vamos a imaginar que el señor José González, miembro de la Iglesia Adventista y director de la escuela sabática, decide ser candidato para concejal de su ciudad. No hay ningún problema con eso. Él no puede hacer propaganda de su candidatura en las reuniones oficiales de la iglesia, sea en el culto, en la escuela sabática, en las reuniones de jóvenes, comisiones, entre otros. Al final de cuentas, el púlpito no es el palco de un político. Antes de lanzar su candidatura,
él también debe dejar sus funciones de la iglesia local durante el periodo de campaña. Y tampoco puede usar los grupos de redes sociales de la iglesia, sea WhatsApp o Telegram u otros, para pedir votos. El problema es que cuando alguien se torna candidato a un cargo público, es candidato de su partido político. En el caso del señor José, del Partido del Corazón, y nunca candidato de la Iglesia Adventista. Así, él no debe llevar su candidatura para la iglesia, ni el nombre de la Iglesia Adventista para su candidatura. Es claro que el señor José puede y debe frecuentar los cultos, pero como miembro y no como candidato a concejal. Eso también es válido para pastores, obreros y trabajadores de la organización adventista que decidan actuar directa o indirectamente en trabajos relacionados con la política partidaria. Antes necesitan desvincularse del trabajo en la organización. Ese último grupo de los que son vinculados a la institución poseen una responsabilidad mayor que los miembros, porque son representantes de la iglesia, sea en el púlpito, en ambientes de trabajo o en redes sociales. Con respecto a los medios, cuando nosotros hablamos como pastores o como obreros de la iglesia, no estamos hablando en nuestro nombre solamente. Estamos hablando en nombre de la iglesia. Y ahí es donde tenemos que cuidarnos, porque de alguna manera yo estoy aquí representando a la iglesia como cualquier obrero y cualquier pastor. Cuando él habla en una red social, él no está hablando por él solamente, también está hablando en nombre de la iglesia. Entonces es muy importante el cuidado al usar las redes sociales y cómo nos presentamos políticamente o sobre cualquier otro tema. Es muy importante este cuidado. El objetivo es que la institución religiosa no sea asociada a partidos, pero también es de no restringir la participación de los miembros en la política. Al final, todos tienen el derecho de la libertad de convicción, algo que tiene raíz en la idea bíblica del libre albedrío. Si en la calle o en casa o en el trabajo ya existen discusiones, en las redes sociales los conflictos se intensifican. Ese contacto indirecto y distante con pantallas en el medio torna la palabra fría y facilita actitudes de insulto, de agresión y ofensa. Pero el objetivo del cristiano debería ser el compartir el evangelio que trasciende la política, un mensaje basado en el amor y la esperanza. Y que Dios nos ayude para que podamos dar lo mejor, sabiendo separar bien las cosas para que la predicación del evangelio no sea perjudicada de alguna manera por causa de mi ejemplo o de mi testimonio. En un mundo polarizado con tantas ideas contrarias, con tanto odio de todos los lados, optar conscientemente por la paz puede ser una respuesta política. Martín Lutero y los líderes de la Reforma Protestante, como ya fue citado, tenían el pensamiento de que el cristiano era ciudadano de dos reinos, el reino secular y el reino espiritual. Si los cristianos tienen como el más grande ejemplo las acciones de Jesucristo, es importante reflexionar sobre la manera en que Jesús se involucró en la política, viviendo en un ambiente turbulento con su pueblo subyugado por el poder del Imperio Romano. Cristo no fue insensible a los problemas sociales, buscando hablar con aquellos que eran rechazados por la sociedad. Pero no tenía en sus planes una respuesta violenta al gobierno de esa época. Al contrario, reforzaba el compromiso con la paz. La regeneración política que buscaba partía del principio de cambios individuales, como estímulo para amar al prójimo, porque él tenía conciencia que su objetivo por encima de cualquier reino terrenal era el reino de Dios. ¿Recuerdas qué querías ser de mayor? Un gran explorador, astronauta, ser parte de una orquesta o tal vez ser un superhéroe. Quizás la vida ha pasado y con el tiempo tus sueños se han visto asfixiados por las necesidades de la rutina. Pero la buena noticia es que los sueños no tienen fecha de caducidad. Mientras hay vida, hay tiempo para soñar. ¿Cómo ves el tiempo? Puedes sentirte angustiado por su paso o estar agradecido por el privilegio de vivirlo. Puedes reclamar o transformar cada fracción en momentos únicos. Abraza más, mira a los ojos sin prisa, sonríe, observa la belleza en los detalles y no lo olvides. El que creó el tiempo quiere ser parte del tuyo, hacerte la vida más liviana, curar tus heridas y ayudarte a empezar de nuevo. Al final, siempre es momento de agradecer.
Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Estamos de vuelta en Revista Nuevo Tiempo y a continuación la Agencia Internacional de Noticias de la Iglesia Adventista nos trae las últimas novedades y todo lo que sucedió esta semana alrededor del mundo. Líder mundial de la Iglesia Adventista, Pastor Ted Wilson, visita país en que el presidente es un adventista. Comunicadores representando a 14 países se reúnen en Manila para discutir estrategias de evangelismo digital. A continuación, el desarrollo de estas noticias aquí en ANN. El presidente de la Iglesia Adventista, Pastor Ted Wilson, y su esposa Nancy emprendieron un viaje de 10 días por el continente africano, comenzando en Zambia, ubicado en la parte sur. Este país es el único en el mundo con un presidente adventista. El presidente de la Conferencia General, el pastor Ted Wilson, y su esposa Nancy llegaron a Lusaka, Zambia, para una visita de 10 días en la división de África del Sur y el Océano Índico. Pronto irá a Sudáfrica y también a la división de África Oriental. El pastor Wilson fue recibido en el aeropuerto internacional Kenneth Kaunda por la división de África del Sur y el Océano Índico, representada por su presidente, el doctor Harrington Akongwa, y su esposa. También estuvieron presentes los presidentes de las uniones de Zambia, el doctor Tony Namitongo del norte y el doctor Bani Munjembe del sur. Otras personalidades destacadas que estuvieron en el lugar incluyeron al secretario ejecutivo de la división, el pastor Gibeon Reineke, el tesorero, el pastor Hopkins de Nangomba, el vicepresidente, el doctor Johnson Bonja, el director ministerial, el doctor Passmore Mulambo, el director de jóvenes, el pastor Iván Wantiringam y muchos otros dignatarios. El pastor Wilson fue recibido por cientos de jóvenes y adultos, miembros de iglesia, entre ellos el Ministerio DOCA de Mujeres y AMO, la organización de hombres con un lema que sembró curiosidad en el pastor Wilson. AMO, I will go. AMO, I will go. AMO, Jesus is coming again. El pastor Wilson inspeccionó la Guardia de Honor de los Conquistadores y la música fue el brindis del día, mientras los conquistadores entonaban canciones para deleite de los presentes. Dirigiéndose a los asistentes y los periodistas de diversos medios de comunicación, el pastor Wilson subrayó que Dios tiene un propósito para todos y debemos considerar una alegría servirle. Tenía un espacio libre en mi agenda y decidí que sería una buena oportunidad para visitar la división de África del Sur y Océano Índico y a su división hermana, la división de África Centro-Oriental. Así que acabamos de embarcarnos en un viaje de 3 semanas y media por el continente africano y será un privilegio estar con nuestros hermanos y hermanas de todo este gran continente. Dios quiere que su pueblo haga algo extraordinario en estos tiempos que vivimos. Él nos ha llamado con un propósito y una misión específica: exaltar a Cristo y su justicia para que todos sepan que Jesús viene pronto.
Comentando sobre tener un presidente adventista del país, el pastor Wilson dijo que esto no es por casualidad, porque Dios siempre puso a su gente en posiciones de liderazgo para salvar a su pueblo. Es un privilegio inusual que el presidente de Zambia sea un miembro activo y dedicado de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y esto solo muestra cómo Dios puede usar a la gente, como hizo con José, Daniel y a otros que asumieron puestos de liderazgo. No para sobresalir, sino para ayudar a la gente. Y eso creo es uno de los mayores testimonios de que el presidente de Zambia sea adventista del séptimo día. Qué honor será el lunes visitar a su excelencia el presidente. El pastor Wilson concluyó la jornada orando y dando gracias al gobierno de Zambia. El lunes, el pastor Wilson y su delegación se reunirá con el presidente del estado de Zambia, su excelencia Hakainde Hichilema. Para la red de noticias adventistas, aquí Noel Sibanda desde Lusaka, Zambia. Durante 3 días, comunicadores adventistas del sur de Asia, en representación de 14 países y más de 1,5 millones de fieles, se reunieron con el equipo de comunicación de la Iglesia Adventista Mundial en Manila, la capital de Filipinas. Ellos discutieron estrategias digitales de comunicación para compartir de manera efectiva las buenas nuevas de Jesucristo. Más de 100 comunicadores de la región Asia-Pacífico Sur se reunieron del 26 al 28 de enero para iniciar 2023 con nuevos y emocionantes avances en el ámbito de las comunidades, las comunicaciones y el ministerio digital. Esta reunión resalta la colaboración de estrategias, cultura y diversos enfoques contextuales en la presentación del Evangelio a un público diverso. La conferencia general existe para ayudar a crear recursos y diferentes herramientas para ayudar a cada región a cumplir la misión que Dios nos ha encomendado. Para que puedan seguir la misma línea gráfica, pondremos todo el contenido que hemos creado a disposición de cualquier campo o institución que desee usarla. De esta manera no tienen que crear el contenido de cero, sino solo tendrían que adaptarlo a su realidad local. También tenemos un sistema de fotografía y muchos otros sistemas creados por la Conferencia General directamente, por Hope Channel Internacional o Radio Mundial Adventista, todos dedicados a ayudar a los campos locales a cumplir su misión. Nuestro trabajo con las historias es inspirar a la gente para que se enamoren con Jesús y comprendan mejor a la iglesia. No podemos hacerlo solo informando quién, qué, cuándo, dónde y cómo. Son los hechos. Tenemos que llegar al porqué de la historia. ¿Por qué le importa esto a nuestro lector? ¿Por qué le importa esto al mundo? Y así es como se llega al centro de la historia. Así es, pero primero lo primero. Siempre pedimos el derramamiento del Espíritu Santo en la creación de contenido viral que comparta el amor de Dios y la esperanza, pero lo más importante es que sea respetuoso con ellos, con nuestra audiencia, comprendiendo sus culturas y tratándolos como Jesús lo haría. Debemos inspirarles a estar en la verdad, no condenarles ni juzgarles. La Iglesia Mundial ha desarrollado muchas herramientas. Una de ellas es el juego de trivia de la Biblia, Héroes. Es una aplicación, por supuesto, desarrollada por el Departamento de Comunicación de la Conferencia General, dirigido por el pastor Sam Neves y el pastor Williams Costa. Esta herramienta no solo cubre nuestra región, sino todo el mundo. Lo bueno de esto es que empoderará a los jóvenes y a las personas mayores que puedan utilizar esta herramienta y puedan enriquecer sus conocimientos sobre la Biblia. También está Adventist Teams. Esta es una gran plataforma en la que todos pueden participar y convertirse en misioneros digitales. Así que si tienes contenidos, puedes compartirlos con nosotros a través de esta plataforma. Adventist Teams. Muchos piensan que porque tenemos la tecnología no necesitamos a las personas. La tecnología es una herramienta, no el fin. No podemos tenerle miedo a la tecnología.
Por lo contrario, debemos entenderla, aprender sobre ella y utilizarla. Learn and use. Animamos a la Iglesia en todas partes del mundo a responder y tomar el reto de avanzar junto a innovaciones para que a través de estos medios la misión pueda progresar como nunca antes y ayudar a la gente a entender la Biblia para encontrar libertad, sanidad y esperanza en Jesús. Soy Kylie Gandalera, informando para ANN. Bien, terminamos aquí con las informaciones de ANN. Dios mediante, estaremos de vuelta la próxima semana con más noticias de fe, servicio, comunicación y esperanza. Que Dios te bendiga y un fuerte abrazo. Gracias, Pastor William. Amigos, lamentablemente ha llegado al programa a su fin, y estas fueron las buenas noticias de la semana de Revista Nuevo Tiempo. Así es, David, nos vamos, pero si Dios quiere nos encontramos la próxima semana para repasar juntos las últimas novedades de la Iglesia Adventista aquí en Sudamérica y también en el mundo. Que Dios los bendiga. Chao, chao. ¿Recuerdas qué querías ser de mayor? Un gran explorador, astronauta, ser parte de una orquesta o tal vez ser un superhéroe. Quizás la vida ha pasado y con el tiempo tus sueños se han visto asfixiados por las necesidades de la rutina. Pero la buena noticia es que los sueños no tienen fecha de caducidad. Mientras hay vida, hay tiempo para soñar. La familia es una demostración del cuidado de Dios por nosotros. Es seguridad incluso en un mundo tan incierto. Es la experiencia de sentirse siempre amado estando lejos o cerca. Es donde encontramos regazo cuando necesitamos abrazos, refugio cuando todo parece desmoronarse. Está presente en nuestros primeros recuerdos y nos da la base para construir cada nuevo capítulo de nuestra historia. La familia enseña, corrige, inspira y nos ayuda a crecer. Por este regalo del cielo siempre es momento de agradecer. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Dicen que las enfermedades emocionales son el mal del siglo. Parece que todas las personas alrededor están sintiéndose solitarias. ¿Cómo gerenciar todas las emociones, lidiar con las inseguridades y preservar la mente?